Fundamentos teóricos. Parte 2. Los desafíos del CFD tradicional son básicamente dos: el discretizado espacial y el modelado de la turbulencia. En los métodos basados en malla se requiere de un tiempo de preproceso o preparación considerable. Algunos autores mencionan que prácticamente 3/4 partes del tiempo para llevar a cabo una simulación es utilizado en el diseño y depuración de la misma. Esta tarea se complica todavía más cuando las regiones de refinamiento deben ser discretizadas manualmente, a veces, basadas en simulaciones preliminares o resultados experimentales. Un caso típico donde se requiere un refinamiento de la malla es, por ejemplo, en el espacio comprendido entre la geometría que representa a un ala y su superficie hipersustentadora, o flap, tal y como se muestra en la figura correspondiente. Además, una de las tareas adicionales que requieren realizarse durante el preproceso es la simplificación de la geometría, la cual evita detalles que puedan propiciar una discretización espacial de baja calidad, es decir, con elementos deformes o alargados, desalineados o con una desproporción de crecimiento. En el caso de las figuras correspondientes, se muestra la simulación tridimensional de una piloto de ala delta, donde en el primer caso, mediante un método basado en volúmenes finitos, se ha sobresimplificado la geometría de tal manera que la mayor parte de los detalles son dejados de lado. En cambio, en la figura de la derecha, aproximada mediante el método de la Thysse-Boltzmann, los detalles como zapatos e incluso una pulsera pueden mantenerse, causando el respectivo efecto aerodinámico en la simulación. Por supuesto, el nivel de detalle requerido será función de las capacidades computacionales con las que se cuenten, pero en principio, el método reticular ofrece la clara ventaja de no requerir una simplificación geométrica previa, pues la generación automática de su retícula totalmente estructurada le da una ventaja competitiva muy marcada. Aunado a lo anterior, en los casos de simulaciones con geometrías móviles, por ejemplo, para simulaciones fluido-estructura, el proceso de remallado puede resultar inestable debido al grado de deformación espacial de la malla, lo cual puede traer como consecuencia una solución numérica errónea. A pesar de los esfuerzos actuales por minimizar los efectos de las mallas extremadamente deformadas mediante técnicas novedosas como la malla superpuesta u oversat mesh, sobra decir que este tipo de simulación normalmente sigue demandando una gran cantidad en el tiempo de cómputo, comparada, por ejemplo, con una realizada mediante el método de la Thysse-Boltzmann, tal y como se verá más adelante. Actualmente, la comprensión de los mecanismos que detonan la turbulencia, así como su comportamiento caótico, siguen siendo temas abiertos en los principales centros de investigación y universidades alrededor del mundo. Para evitar entrar en definiciones más detalladas o profundas, la turbulencia se puede definir como el estado del flujo donde el fluido se mueve de forma desordenada y genera torbellinos de manera continua, resultando en una mezcla y disipación de energía mucho más intensas que en el flujo suave o laminar. Aquí cabe destacar que la turbulencia es un fenómeno inherentemente tridimensional, por lo que cualquier esfuerzo en describirla a partir del caso bidimensional estará limitado desde su concepción, pues se estará obviando el efecto de la compresión y estiramiento de sus remolinos, o vortex stretching. Por supuesto, independientemente de la complejidad que supone la turbulencia, su dinámica sigue estando regida por las ecuaciones de Navier-Stokes, las cuales engloban el transporte de masa, cantidad de movimiento o momentum, y en su forma más compleja, de energía. Como segunda actividad de esta serie de presentaciones se propone realizar la derivación de la ecuación de momentum en sus 3 direcciones espaciales a partir de un elemento infinitesimal, la cual considero que es una actividad indispensable para todos aquellos que estamos interesados en comprender, o al menos, intentar comprender las matemáticas y su significado físico detrás de las ecuaciones de movimiento que rigen a los fluidos. Para realizar esta actividad no se propondrá un tiempo estimado, sin embargo, se sugiere que la derivación se realice a mano mediante papel y lápiz, siguiendo los pasos descritos en la fuente o bibliografía de tu elección. Como alternativa, se sugiere seguir el proceso descrito en la serie recomendada que comprende 5 videos, el cual personalmente seguí en su momento. Si bien esta actividad no está directamente relacionada con la obtención del tensor de esfuerzos de Reynolds, el cual es el responsable del modelado de la turbulencia,
Esta actividad te dejará la satisfacción de haber comprendido la derivación de la ecuación de Momentum desde sus orígenes, lo que te dará la confianza necesaria para adentrarte en temas más complejos como el modelado de la turbulencia, el cual no se tratará formalmente aquí pues queda fuera de los objetivos de esta serie de presentaciones. El enlace al primer video de la serie se dejará en la sección de la descripción. Los modelos de turbulencia basados en el promediado de esfuerzos de Reynolds de las ecuaciones de Navier-Stokes, o RANS, siguen básicamente dos hipótesis para simplificar su aproximación. La primera se refiere a considerar la turbulencia como un fenómeno isotrópico, es decir, que se comporta de la misma forma en cualquier dirección, independientemente de la dirección principal del flujo. Este efecto lo lleva a cabo mediante el aumento artificial de la viscosidad natural del fluido, es decir, añadiendo una viscosidad ficticia. Por otro lado, la longitud de mezcla se define como la distancia promedio que un remolino de fluido turbulento recorre transversalmente antes de mezclarse con el fluido circundante y transferir su momentum a la nueva capa. Esta hipótesis limita su validez a flujos simples o prácticamente adheridos, por lo que no funciona adecuadamente para flujos con separación. Sin embargo, y a pesar de sus limitaciones, ambas hipótesis son la base para considerar los efectos de la pared sobre el flujo de una manera más efectiva, sin necesidad de resolver todas las escalas de turbulencia, por ejemplo mediante la simulación numérica directa, o DNS. Entre los modelos de turbulencia mayormente utilizados se encuentran el de Spalart-Ajmaras, el kappa epsilon, el kappa omega, así como su derivación, el de transporte de esfuerzos cortantes, o SST, principalmente. Como se mencionó anteriormente, dichos modelos relativamente suponen un bajo costo computacional, sin embargo, están restringidos a condiciones de flujo muy particulares, por lo que se deberá seleccionar el modelo adecuado según el caso que se pretenda simular. Uno de los grandes inconvenientes de utilizar modelos semiempíricos es que se deben ingresar las constantes experimentales adecuadas con la finalidad de modelar correctamente la turbulencia, por lo que se requiere un nivel de conocimiento específico del modelo que se desee emplear, incluyendo las implicaciones de variar dichos coeficientes, lo que requiere un conocimiento no solo teórico, sino idealmente, también experimental. Dicho lo anterior, el modelado de la turbulencia es un área de la dinámica de fluidos que muy pocas personas, además de los autores de los modelos, realmente pueden comprender, y su uso generalmente se realiza como una simple caja negra, donde de entrada un usuario sin mayor experiencia ni conocimiento se limitará a dejar los parámetros del modelo por default, esperando que los resultados arrojen algo parecido a lo previsto. Como ejemplo, el modelo de una ecuación de viscosidad de remolino, el Spalart-Ajmaras, requiere al menos de 8 parámetros de calibración. Este, sin duda, es uno de los puntos más débiles del modelado de la turbulencia mediante el promediado de esfuerzos de Reynolds. Sin embargo, y a pesar de lo dicho, los modelos RANS han sido el caballo de batalla del CFE durante las últimas décadas y gran parte de las veces pueden ayudar a resolver problemas prácticos. Por otro lado, la simulación de grandes remolinos o Large Simulation, OLES, modela las escalas pequeñas de la turbulencia, mientras que resuelve las grandes, lo cual inherentemente lo hace un modelo de turbulencia transitorio. Debido a lo anterior, ofrece un nivel de detalle mayor que los modelos basados en el promediado de Reynolds, pero sin llegar al nivel de precisión de la simulación numérica directa, tal como se puede observar en los contornos de la figura de la izquierda. Por otro lado, en la figura de la derecha, se puede observar la evolución de la velocidad del fluido en un punto determinado del dominio computacional y su variación a lo largo del tiempo. El método reticular de Boltzmann implementa naturalmente este modelo de turbulencia, debido a su naturaleza no estacionaria. El método reticular de Boltzmann, como ya se ha reiterado con anterioridad, simula la dinámica del fluido desde un enfoque mesoscópico, un intermedio entre la micro y la macroescala. Aunque estrictamente hablando, el LBM no es un método basado en partículas como lo son los métodos de dinámica molecular, de partícula suavizada o de vórtices, este ofrece la posibilidad de simular fenómenos complejos, incluyendo transferencia de calor y flujo ligeramente compresible a través de la ecuación de transporte de Boltzmann. Por su parte, el interés de la comunidad científica se ha mantenido a la alza durante las últimas 2 décadas, lo que lo mantiene como un método computacional de actualidad y prometedor para llegar a ser un firme contendiente y alternativa a los métodos más convencionales. Ahora bien, ¿qué opina la inteligencia artificial acerca de una de las principales ventajas del LBM frente a las soluciones basadas en Navier-Stokes?
Llegado a este punto, y ya a lo que al método reticular de Boltzmann se refiere, entraremos a revisar los detalles del mismo. Por definición, la retícula es una distribución cartesiana de puntos discretos con un grupo de direcciones de velocidad. Básicamente, hay dos esquemas de retícula dependiendo de la dimensión espacial del problema. En las figuras correspondientes se muestran dos casos típicos, el de 2Q9 y el de 3Q19. Como puede observarse, el primer caso corresponde al bidimensional, el cual tiene 9 direcciones de velocidad. Cada flecha indica la nueva posición que tomará la pseudopartícula después de una iteración, basada en probabilidad matemática. Por otro lado, en el caso tridimensional se muestra un esquema con 19 direcciones de velocidad, partiendo desde el centro del elemento de retícula. Es importante resaltar que la numeración sigue un patrón bien definido, el cual deberá mantenerse para todos los elementos de retícula discretizados con la finalidad de ser consistente y facilitar su implementación computacional. Formalmente, las direcciones de velocidad se denotan mediante un vector E sub i, siguiendo el orden cartesiano convencional, es decir, en las direcciones x, y, z, respectivamente. Con la finalidad de simplificar la explicación, se hará referencia a una estructura bidimensional más sencilla que representa al modelo de reticulado automático de gas de Hardy, Pomeau, y Patsis, o HPP, un precursor del método de Lattice-Boltzmann. En la figura se muestra una molécula, representada por una partícula con velocidades específicas que se propagan a través de la retícula en tiempos discretos, la cual puede colisionar con otra y que conservan su masa y momentum lineal cuando diferentes partículas alcanzan la misma posición en la retícula. Como puede observarse, y debido a la restricción del propio modelo, dichas partículas solamente pueden desplazarse en 4 direcciones a su alrededor, al norte, al este, al sur y al oeste. Este orden deberá utilizarse por convención. Al igual que en este modelo simplificado, los pasos de propagación y colisión en los cuales se basa el método de Lattice-Boltzmann son la base de su implementación computacional. Una forma sencilla de conocer el estado de un elemento de retícula en cierto instante, t, está dado por el número de ocupación, n sub i, donde 1 significa presencia de la partícula con una velocidad, e sub i, y 0 su ausencia. A continuación, se detallará el funcionamiento del modelo de 2Q4 presentado con anterioridad. La figura de la izquierda representa el estado actual del sistema de partículas de gas en una retícula de 4 por 4 elementos. También deberá notarse que la condición de frontera utilizada en los elementos de retícula externos corresponde a la del tipo periódica, es decir, que si una partícula sale del dominio, volverá a ingresar por el extremo opuesto con las mismas propiedades de salida. Cada elemento de retícula se encuentra sombreado con un tono de la escala de grises, donde el color blanco indica la ausencia de partículas, mientras que los tonos más oscuros representan una mayor densidad de las mismas. En la siguiente figura se observa el estado posterior del sistema, es decir, cuando las partículas se han propagado a las celdas correspondientes, de acuerdo a su dirección de desplazamiento. Aquí debe notarse que hay 2 partículas en la misma celda que han colisionado frontalmente en dirección norte-sur, por lo que éstas se desplazarán de acuerdo a una regla establecida por el propio modelo. La partícula que viajaba hacia el norte se desviará hacia el este, mientras que la que iba al sur se irá en dirección contraria, es decir, al oeste. En el caso de colisiones este-oeste, la dirección a tomar será norte-sur, respectivamente. Nótese que cuando 2 o más partículas confluyen en una celda, esto no implica una colisión, sino más bien un aumento de densidad. El modelo tampoco considera una colisión cuando las partículas viajan en direcciones opuestas desde celdas distintas. En este modelo, pueden confluir hasta 4 partículas en una misma celda. Como puede observarse, esta metodología simplificada sigue reglas muy básicas, sin embargo, es necesario comprenderla para estar en posibilidades de entrar al estudio y análisis del método reticular de Boltzmann, el cual, como es de esperarse, es más complejo. En este punto se propone como actividad adicional analizar un código generado por la IA de Google, Gemini Pro, bajo la instrucción en inglés. Genera un código simplificado del reticulado automático de gas HPP para Python. Por supuesto que dicho código ha sido revisado a detalle y se puede asegurar que funciona correctamente, generando una animación como salida. La idea es que tú modifiques los 3 parámetros de entrada y analices, tanto el código como los resultados, lo cual seguramente te dejará un aprendizaje muy significativo de cara a seguir avanzando en el tema.
Para lo anterior se sugiere el uso de Visual Studio Code como editor de código, así como la instalación de Python. Después de eso solo se requerirá el uso de dos bibliotecas muy comunes, NumPy y Matplotlib. El enlace para la descarga del código lo dejaré en la descripción de este vídeo. Las referencias correspondientes a esta segunda parte de la serie se muestran en esta diapositiva. Sin más por el momento, agradezco tu atención y tiempo. Cualquier duda, sugerencia o comentario al respecto puedes hacerla saber por cualquier medio.